Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Electrode, yo te elijo, dijo la entrenadora nerviosa, y eso fue lo que hizo que perdiera, ya que solo se concentró en usar en mi Pokémon y lo que hacía y no en sus propios Pokémon. Así fui derrotando uno por uno a sus Pokémon hasta que solo le quedó un Raichu. Él era su Pokémon más fuerte. Gary Blastoise giró rápido, ordené a Blastoise que corrió hacia Raichu, luego saltó hacia Raichu, se metió a su caparazón y comenzó a girar rápido golpeando a Raichu, mandándolo a volar hacia la pared donde quedó inconsciente. Anunciador Gary Oak es el ganador y pasa a las semifinales, gritó con emoción el anunciador por su micrófono. Después de 3 combates más terminaron los cuartos de final. El anunciador gritó mi nombre para que pase al estadio. Anunciador Gary y Asunta pasen al estadio. Yo salí por el pasillo que lleva hacia el estadio. Al entrar al estadio frente mío se encontraba una linda chica de pelo azul oscuro, blusa roja y falda roja con negro. ¿Referí listos? Los dos asentimos. Comiencen, dijo el referí y Asunta lanzó su Pokébola sacando un Ridongar y Blastoise sale a la batalla. Blastoise salió de su Pokébola imponiendo un poco de presión sobre Ridon, que retrocedió un poco. Ridon usa perforador. Ridon vino a una enorme velocidad hacia Blastoise. Gary Blastoise megapuño, pero no con tanta fuerza. No queremos matarlos, ¿verdad? Dije sonriendo, por lo cual Blastoise sonrió y asintió. Blastoise esquivó el perforador de Ridon y conectó un megapuño en toda la cara a Ridon, que lo mandó a estrellarse a la pared, donde su cabeza y pecho estaban incrustados en la pared y solo sus patas se veían. Asunta, que estaba tranquila y confiada, ahora estaba insegura y nerviosa, ya que Ridon era su Pokémon más fuerte. Asunta regresó a su Ridon y mandó a un Venomoth, que lanzó un somnífero hacia Blastoise queriendo hacerlo dormir y ganar, pero Blastoise solo sopló fuerte que el somnífero en vez de dormir a Blastoise. El que quedó dormido fue Venomoth. Así seguí derrotando sus Pokémon hasta que solo quedó su Ivysaur. Ella pensó que tendría un poco de probabilidad de derrotar aunque sea a Blastoise gracias a la ventaja de tipo. Pero solo bastó un chorro de agua para derrotar a ese Ivysaur, que era NVL30, ella era una buena entrenadora, pero lastimosamente yo participé en la Liga Pokémon. Después de mi combate se llevó a cabo el segundo combate por el último finalista de la liga, donde ganó un chico que se utiliza Pokémon de cualquier tipo. Yo entré al estadio donde mucha gente me aplaudía y gritaba mi nombre. Yo solo levanté la mano saludando al público. Al frente mío estaba un chico que me miraba desafiante. Yo solo sonreí de lado. ¿Referí listos? Que comience el combate, dijo el referí bajando las banderas. Entrenador Sandslash, yo te elijo y mando un Sandslash. Gary Pidgeot sale a la batalla y lance la Pokébola saliendo. Pidgeot ataque de ala. Pidgeot a una enorme velocidad conectó un ataque de ala que mandó a Sandslash a estrellarse a la pared inconsciente. Entrenador maldición es muy fuerte, dijo y regresó a Sandslash a su Pokébola. Entrenador Beedrill, yo te elijo. Beedrill misil aguja, dijo, y Beedrill lanzó muchos misil aguja, que Pidgeot simplemente esquivaba. Beedrill usa golpe venenoso, dijo, y Beedrill voló hacia Pidgeot queriendo golpearlo, pero Pidgeot esquivaba fácilmente. Gary HM. No soy un novato, ese tipo no está tratando de derrotar a Pidgeot, más bien está tratando de envenenar a Pidgeot para que poco a poco Pidgeot se debilite. Gary Pidgeot vuela por el campo de batalla. Así comenzó una persecución, donde Beedrill volaba detrás de Pidgeot tratando de envenenarlo inútilmente. Gary ataque de ala, dije, y Pidgeot apareció delante de Beedrill conectando un ataque de ala que envió a Beedrill a estrellarse contra el suelo quedando fuera de combate. Entrenador maldición se dio cuenta de que Beedrill quería envenenar a Pidgeot. Entrenador Skitter, yo te elijo. Skitter usa danza espada. Skitter voló a una enorme velocidad tratando de golpear con sus filosas cuchillas a Pidgeot, que solo esquivaba. Gary Pidgeot pico taladro. Pidgeot tomó distancia y se lanzó a Skitter impactando un poderoso pico taladro que lo envió contra el suelo debilitado. Entrenador random regresó a Skitter a su Pokébola. Entrenador sí que es fuerte. Fearow, yo te elijo, dijo lanzando su Pokébola saliendo Fearow. Entrenador Fearow ataque de ala con todo, dijo el entrenador random. Gary Pidgeot ataque de ala, dije sonriendo de lado, y Pidgeot voló hacia Fearow y ambos chocaron alas, pero Fearow salió volando contra el suelo debido a que Pidgeot era más fuerte. Entrenador Onix, yo te elijo, dijo lanzando una Pokébola saliendo un Onix. Entrenador Golbat, yo te elijo sacando a un Golbat de su Pokébola. Entrenador Golbat supersónico, dijo, y el Golbat envió un supersónico hacia Pidgeot, que solo esquivaba los ataques de Golbat, y sin que yo le diga nada mandó un tornado a Golbat, que no podía hacer nada contra el poderoso tornado de Pidgeot, y terminó chocando contra el suelo debilitado. Entrenador, ya solo me queda un Pokémon. Onix, yo te elijo, dijo lanzando su Pokébola saliendo un Onix que rugió como si fuera el mejor.
Entrenador Onix tormenta de arena dijo y Onix con un movimiento de su cola levantó la arena que estaba por todo el campo de batalla cegando a todos. Gary Pidgeot ala de acero a su cuerno dije y Pidgeot a toda velocidad golpeó a Onix en su cuerno con ala de acero. Cuando la tormenta de arena de Onix se despejó todos vieron a Onix tirado en el suelo con remolinos en los ojos debilitado. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha. Hasta el próximo capítulo. Anunciador Gary Oak es el ganador de la batalla final dijo, gritando con emoción. La gente gritaba mi nombre con estándares con mi nombre y me aplaudían. Ya era de noche, se iba a realizar la premiaron y también iban a entregar una medalla a los entrenadores que participaron. Presidente Goku, ahora haremos entrega a la medalla conmemorativa. Usen la medalla con honor. Yo estaba en el escenario frente a todos en unas 3 gradas que había, yo estaba en la más grande parado y Goku me entregó el trofeo de campeón de la Liga Pokémon. Anunciador y aquí tenemos a los 3 mejores entrenadores de esta meseta. Añil gritó con emoción. El anunciador apagaron las luces e hicieron un espectáculo de pirotecnia que hizo que el cielo se tiña de colores hermosos. Cuando ya acabó todo me encontré con Ash y Richie sentados en las gradas. Gary HM. Adiós perdedor dije sonriendo de lado y me fui hacia un hotel. Hablé con Godsou sobre que quiero retar al alto mando y él me dijo que hablara con ellos hoy mismo para que vengan al estadio de la meseta Añil en 3 días. Tendré mi primer pelea contra el primer miembro del alto mando. Ya le hablé a la prensa sobre que tendré mi primer combate contra un miembro del alto mando de Kanto y ellos estaban esparciendo la noticia como pólvora. Las personas que vieron la liga Pokémon se quedaron en los hoteles, para ver mi batalla contra el alto mando. Al día siguiente desperté e hice mi rutina diaria, luego me dirigí hacia un bosque cercano para entrenar con mis Pokémon. Verifiqué que no había nadie espiándonos. Al día siguiente fue la misma rutina. Togepi que ya tenía 5 meses aprendió psíquico, rayo solar, y velo sagrado ya que no quiero que sea inútil, más bien quiero que cuando evolucione sea más fuerte. Por ahora Gengar le está enseñando bola sombra y hay buenos resultados aunque todavía no lo domina. Cuando caminaba por la ciudad, la gente me reconocía y me saludaba o me regalaban cosas. Al día siguiente hice mi rutina diaria, alimenté a mis Pokémon y fui hacia el estadio donde se realizó la meseta Añil. Ya sé qué Pokémon usar para cada uno, ya que no quiero jugar con ellos, solo quiero acabar esto rápido e irme a Johto a seguir viendo las maravillas que hay en este mundo. Llegué temprano al estadio, el campo de batalla estaba arreglado para ser de tipo hielo. Yo solo estaba en las gradas sentado, mirando al cielo que recién empezaba a aclararse y estaba pensando en cómo este mundo es grandioso, de solo pensar en otras regiones, me hace desear explorar todo este mundo. Escuché pasos que se acercaban y resultó ser Lorelei que al verme sonrió y se acercó hacia mí. Lorelei, así que tú eres el que ganó la meseta Añil de este año, eres un joven muy guapo dijo sonriendo y lo último con coqueteo, ya que quería ponerme nervioso cosa que no funcionó. Gary, así que tú eres Lorelei, eres más sexy en persona dije mirándola descaradamente. Ella llevaba una blusa con escote, por encima llevaba una chaqueta azul y también llevaba una falda negra que era corta más exactos por encima de los muslos. Lorelei, pero qué atrevido dijo sonriendo coqueta y un poco sonrojada. Gary, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Dije sonriendo. Lorelei, te escucho dijo sonriendo Gary, quiero una batalla de 1 vs 1, si yo gano tendrás una cita hoy mismo y si tú ganas puedes pedirme lo que sea dije sonriendo. Lorelei, me parece bien, entonces usaré mi Pokémon más fuerte ya que quiero ganar dijo sonriendo Gary, por mí no hay problema hermosa, yo ganaré y tendremos esa cita dije sonriendo. En una hora las personas comenzaron a llegar al estadio, yo estaba en la sala de espera de entrenadores, ya que no quería que me molesten por ahora. El anunciador ya estaba hablando sobre mí y Lorelei y lo que podría pasar en el combate. También mencionó que esta batalla por petición de mí y Lorelei será de 1 vs 1, las personas solo se pusieron más nerviosas y emocionadas ya que si es 1 vs 1 yo y Lorelei usaremos nuestros Pokémon más fuertes. Después de 20 minutos el anunciador me llamó para que pase al estadio y también llamaron a Lorelei. Los dos entramos al estadio al mismo tiempo, nos vimos y sonreímos el uno al otro. ¿Referí listos? Comiencen dijo y se alejó, ya que esta batalla puede haber daños colaterales. Lorelei Lapras yo te elijo dijo Lorelei lanzando su Pokébola al aire y saliendo Lapras. Yo vi por el sistema que Lapras era más débil que el mío ya que el de Lorelei solo era NVL 47 y el mío ya era NVL 51. Decidí hacer lo mismo que Azul en Pokémon Orígenes. Gary Alakazam sal a la batalla dije y apreté el botón de la Pokébola saliendo Alakazam.
Lorelei Lapras usa rayo hielo, dijo Lorelei a Lapras, que lanzó un rayo hielo a Alakazam, pero este usó teletransporte, y apareció en otro lado del campo de batalla. Gary Alakazam, acabemos con esto, usa psíquico, dije, y a Alakazam le brillaron los ojos de color morado oscuro y Lapras también. Lapras, después de ser rodeado por el aura morado oscuro, fue enviada a volar a la pared del estadio, luego a la otra pared y así hasta que se desmayó. Anunciadora. Esto es increíble. El joven Gary acabó con el Pokémon de la señorita Lorelei fácilmente, dijo, gritando, tartamudeando y emocionado. El estadio quedó en silencio al principio, pero después comenzaron a gritar mi nombre y alzar carteles con mi nombre y foto en ellos. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha. Hasta el próximo capítulo.